Principalmente tenemos dos enfermedades periodontales. Bueno, vamos rápido, ¿ya? Periodontitis crónica, ¿no? La periodontitis crónica es una enfermedad, como su nombre lo dice, crónica, se da en el tiempo y está directamente relacionada con la cantidad de placa bacteriana que el paciente pueda almacenar en las piezas dentarias, ¿no? Se puede dar en niños y jóvenes, pero principalmente es en adultos, ¿no? La destrucción periodontal es directamente proporcional a la cantidad de placa, ¿no? Por favor, miren la figura, grábense bien la figura, porque cuando pasemos a periodontitis agresiva vamos a hacer una comparación. Esta periodontitis tiene grados, es generalizada o localizada y puede ser leve, moderada o severa. La destrucción ósea tiene un patrón generalmente horizontal, ¿sí? Muy bien. La profundidad de sondaje en la periodontitis siempre es mayor o igual de 4 milímetros, ¿sí? Mayor o igual de 4 milímetros. Puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Leve de 1 a 2 milímetros de pérdida ¿no? de adherencia clínica, exacto. 3 a 4 milímetros moderada y más de 5 es severa, ¿sí? La periodontitis agresiva es una entidad patológica hereditaria principalmente. Quiero que miren la figura y se acuerdan de la anterior. Si les viene un paciente así, ¿ustedes dirían que tiene periodontitis? No. Parece que fuera un paciente normal. Pero cuando hacen sondajes periodontales en este tipo de pacientes, tienen bolsas periodontales de 6, de 7, de 8 o de más milímetros. Y no parece, ¿sí? Tiene un componente hereditario bastante fuerte, ¿sí? Y generalmente está relacionada con alteración de los polimorfos nucleares, ¿ya? Alteración de la quimiotaxia y de la fagocitosis. Hay poca placa, pero la destrucción es grande. Los microorganismos que tenemos en este tipo de periodontitis son principalmente, aparecen todos los periodontopatógenos, pero principalmente el Agregatibacter actinomycete-comitans y la Porphyromonas gingivalis, ¿no? Hay aumento de prostaglandina 2, las interleucina 1 alfa y 1 beta. Muy bien. La periodontitis agresiva localizada solamente va a afectar primeras molares e incisivos. Estas piezas tienen en común el momento de erupción, ¿sí? Y la generalizada sí puede destruir otras estructuras. El patrón de reabsorción es vertical o angular. Miren, acá, perdón. El patrón es angular. Y acá también, angular. Alrededor de la primera molar y de los incisivos. ¿Sí? Muy bien. Como manifestación de enfermedades hematológicas, ¿sí? Desórdenes hematológicos. Neutropenia adquirida, ¿sí? Es una neutropenia, disminuye el número de neutrófilos por un tiempo, se produce por drogas, virus o radiación, principalmente, ¿no? Puede ser por trasplante o por irradiación. Eso lo voy a pasar rápido, ¿ya? La leucemia ya la vimos en la gingivitis, pero tiene las mismas manifestaciones. Miren, este es un paciente con leucemia y miren una bula en esta zona, una ampolla, ¿sí? Y generalmente la leucemia está asociada a trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Muy bien, vamos a ver ahora un grupo de enfermedades. En verdad son como 13, pero he puesto las principales nomás, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Neutropenia cíclica familiar. Esta enfermedad es una enfermedad en la cual los polimorfos nucleares descienden a menos de 200 por campo, ¿sí? Siendo lo normal entre 3000 y 4000, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no? Dura más o menos una semana, ¿sí? Y se repite cada 21 días. Es decir, durante esa semana el paciente tiene
disminución inmunitaria, puede adquirir cualquier enfermedad, pero pasa el evento, ¿no? Y su recuento de polimorfonucleares vuelve a la normalidad. Se producen úlceras en la boca y puede producir periodontitis agresiva. Muy bien, síndrome de Down, trisomía del par 21, retraso mental, ¿no? Estos pacientes tienen alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, pueden tener epilepsia y pueden tener diabetes también. Hay alteración de la matriz de metaloproteinasas. La matriz de metaloproteinasas son enzimas que van a regular la reabsorción del hueso, pero en este caso en los pacientes con síndrome de Down está anulada este grupo enzimático y se produce más reabsorción del hueso. Hay defectos en los neutrófilos, ¿no? Y alteración en la síntesis del colágeno. Síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Para que los polimorfonucleares vayan del vaso sanguíneo hacia la zona de ataque, tienen que pasar la pared del vaso sanguíneo. Para que pasen la pared, se crean espacios en la pared del vaso sanguíneo que está controlada por las proteínas selectinas e integrinas. Entonces, para que pasen, estas proteínas van a activar estos puentes, digamos, o túneles que se producen en el vaso sanguíneo para que puedan llegar. No llegan y se quedan en el vaso sanguíneo, o pasan muy pocos, ¿no? Y son insuficientes para las infecciones que se puedan producir. ¿Qué manifestaciones tiene? Los dientes deciduos se pierden rápido y se puede producir periodontitis agresiva. Hiperkeratosis palmoplantar o síndrome de Papillon-Lefebvre. Es una hiperkeratosis palmoplantar, ¿sí? Y hay disminución del cemento, hay poco cemento, hay alteraciones en la barrera, el epitelio de unión también está alterado, tienen alta actividad osteoclástica y hay pérdida temprana de los dientes deciduos. En estos pacientes, según Kuirinen, que es un autor que estudió este síndrome, el tratamiento de full mouth o de boca completa es el más apropiado. Pico, ¿me puedo extender un poco más? ¿Sí? Síndrome de Chiediac-Higashi, cuya característica principal es que se asocia a periodontitis agresiva y se producen gránulos lisosomales en el citoplasma de los neutrófilos, inutilizándolos. Histiocitosis, hay aumento de las células de Langerhans que se encuentran en el estrato espinoso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay aumento de la actividad de estas células y se producen úlceras grandes, miren, socavados en el hueso, y los dientes se les denomina dientes flotantes, ¿sí? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿En qué síndrome se produce los dientes flotantes? En la histiocitosis, ¿no? Síndrome de Ehlers-Danlos. En este caso hay una alteración del colágeno, ¿no? Hay hiperextensibilidad de las articulaciones y la piel se puede extender bastante también. Hay 10 tipos, pero el tipo 8 es el que va a afectar el periodonto. Hay asociado a periodontitis agresiva, pérdida temprana de los dientes deciduos. Úlcera, enfermedades necrotizantes, tenemos la gingivitis ulceronecrotizante y la periodontitis ulceronecrotizante. En este caso, el componente bacteriano que produce ambas son las espiroquetas, ¿ya? Eso no está ahí, apúntenlo por favor, espiroquetas. La lesión inicial se produce en la papila y se extiende al margen gingival. Se producen lesiones como una membrana blanca, como podemos ver acá, ¿no? Se produce una membrana blanca una pseudomembrana blanca que correspondería a la necrosis.
a la necrosis de la encía. Muy bien, salud. Esta enfermedad era típica de las personas que luchaban en la Primera Guerra Mundial. A esta enfermedad se le llama boca de trinchera, ¿sí? Boca de trinchera. Los soldados estaban en trincheras y estaban sometidos a grandes cantidades de estrés, ¿no? Y se producía esta enfermedad. Está asociada también al HIV, se produce en fase de SIDA y por estrés, ¿no? Si el estrés que ustedes tienen para dar el examen el domingo y sobrepasas los límites de su respuesta inmune, pueden llegar a tener esto. No significa que tengan HIV, por si acaso. En cambio sí, en la periodontitis úlcera necrotizante sí está asociada al HIV en fase de SIDA, ¿sí? Ahí también. Y hay, mira, grandes socavados en el hueso. Esto no se ha producido por una extracción, ¿sí? Esta enfermedad se produce en pacientes que ya tienen HIV en fase de SIDA y tiene las mismas características de la gingivitis ulceronecrotizante, salvo que tienen lesiones óseas en saca bocado, como vemos acá. Y miren cómo se ha perdido acá la cresta interproximal. Muy bien. Absceso. Tenemos tres tipos de abscesos: absceso gingival, absceso periodontal y el absceso pericoronal, ¿sí? El absceso gingival se produce generalmente en las zonas interproximales y es cuando se nos queda un alimento o un fragmento de algún objeto entre los dientes. Más o menos el tiempo de evolución es de 24 a 48 horas, en el cual se produce un exudado seroso o inflamación de la encía, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando vamos al chifa y nos ofrecen palitos, ¿no?, para sacarnos la comida entre los dientes. Eso no se debería hacer, ¿ya? Entonces, si no está bien pulido ese montadientes, se puede quedar un fragmento dentro en la zona interproximal y producirnos estos problemas. Se crea un eritema, inflamación y sangrado. Pasemos a lo que es el absceso periodontal. El absceso periodontal, a diferencia del absceso periapical, se produce por una bolsa periodontal. Esa es la diferencia entre el absceso periapical y el absceso periodontal. El absceso periodontal se produce por la oclusión de una bolsa periodontal, ¿sí? Y otra característica que no siempre está definida es que hay una imagen radiolúcida lateral a la raíz, ¿sí? Como vemos acá, miren, es una imagen radiolúcida compatible con una infección paralela a la raíz, ¿sí? Pero ¿por qué les digo que no es no siempre se produce por este absceso periodontal? Porque puede haber una ramificación de la pulpa hacia esta zona y puede estar dando también esta manifestación, ¿ya? Pero nos puede ayudar en el diagnóstico final, ¿sí? Entonces, recuerden, la diferencia es la bolsa periodontal. El absceso periapical no tiene bolsa periodontal, ¿ya? El periodontal sí. Pasemos a lo que es el absceso pericoronal. El absceso pericoronal se produce en la zona retromolar de la tercera molar, ¿no? Y se produce por aumento de volumen de la encía en esa zona, produciendo una pseudobolsa, ¿sí?, o una bolsa gingival. Entonces existen varios tipos de tratamiento para este caso, ¿no? El más común es la extracción de la tercera molar. Otros realizan un procedimiento llamado operculectomía, que retiran, ¿no?, el contorno de la encía y dejan libre la tercera molar. Y otro es la cuña proximal. La cuña proximal es un procedimiento en el cual se realiza una incisión hacia la zona distal en forma de triángulo, ¿no?, y sacamos esa cuña. Si es necesario, hacemos el raspaje, hacemos osteotomía y cerramos. Y lo que vamos a hacer es que esa pseudobolsa se disminuya en altura, ¿sí? Muy bien. Periodontitis asociada a lesiones endodónticas.
tenemos tres tipos: de origen pulpar, de origen periodontal y mixta. Miren, tipo 1 es de origen pulpar, se produce una lesión pulpar, ¿no? Un absceso periapical que va a tener un trayecto fistuloso a través del periodonto y va a salir a través del surco gingival, ¿sí? La segunda, estas son las famosas lesiones endoperiodontal. La segunda es una bolsa periodontal que ha llegado al ápice. Y la tercera es mixta, que se produce por una caries y también por una bolsa periodontal. Como ya hemos visto, existen bastantes patologías periodontales, ¿no?, asociadas a periodontitis, ¿sí? Pero lo irónico de la enfermedad periodontal es que tiene múltiples manifestaciones, pero solamente un tipo de tratamiento que tiene tres fases: fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? El tratamiento periodontal, previamente a la fase 1 tenemos una fase sistémica en la cual nosotros recetamos medicamentos al paciente si es que fuera necesario. La fase 1 es la que vamos a estudiar en este caso y es simplemente la fase de higiene, en la cual nosotros vamos a remover la placa bacteriana y el cálculo que se adhiere a las piezas dentarias, ¿no? Segundo, tenemos la fase 2, que es la fase quirúrgica, en la cual vamos a tener dos tipos de tratamientos: tratamientos resectivos, ¿no?, cirugías resectivas, y tratamientos regenerativos. Ahora, no les puedo dar ejemplos porque son un montón, son como 50 de cada uno, ¿ya? Entonces simplemente nos quedamos en tratamientos resectivos, en el cual yo voy a quitar hueso, voy a darle una anatomía adecuada a la zona para poder hacer una buena higiene, y los tratamientos regenerativos, que van a tratar de recuperar los tejidos periodontales. Y la tercera es la fase de mantenimiento, que se parece bastante a la fase 1, pero se produce después del tratamiento periodontal, ¿no?, y en la cual nosotros vamos a controlar la evolución de nuestro paciente. En este caso, la enfermedad periodontal no se cura, solamente la podemos volver estacionaria, ¿no? Muy bien. Entonces, las 6 partes de la fase 1 son la motivación y educación del paciente, el índice de higiene oral, la fisioterapia, que tiene dos partes, una por parte nuestra y una por parte del paciente, ¿no? El paciente se cepilla y nosotros le hacemos la profilaxis. El raspaje y alisado radicular, que sirve para remover el cálculo y la placa bacteriana infragingival principalmente. La reevaluación, en la cual hacemos un mes después, ¿no?, un mes después del raspaje y alisado radicular, vamos a realizar un nuevo periodontograma, ¿no?, y un control. Muy bien. En la motivación es simplemente que nosotros vamos a informar al paciente acerca de su enfermedad, vamos a darle alcances de su enfermedad y cómo debe él participar, ¿no?, en este tratamiento. El índice de higiene oral, ¿no?, que mide la suciedad o la limpieza de la boca, ¿no?, y se puede dar con pigmentos, ¿no?, con elementos que tiñen la placa bacteriana, como la eritrocina, el azul patentado, la floxina y la fluorceína, que en este caso ustedes van a teñir la placa y la van a ver fluorescente, como vemos acá. Muy bien. Acá. Muy bien. Índice de higiene oral de O'Leary, ¿sí? En este índice de higiene oral de O'Leary, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es esto. Miren, la tinción del diente puede ser completa, puede ser solamente de los 2 tercios del tercio cervical, o puede ser un punto nomás. Teniendo cualquiera de este tipo de tinción, vamos a rellenar la zona que está con esta placa bacteriana. La fórmula es esta: caras pintadas sobre caras totales multiplicado por 100. Ese es el índice de O'Leary, donde las caras totales es el número de piezas multiplicado por 4. La fisioterapia. La fisioterapia
tiene medios mecánicos y medios químicos. Los medios químicos jamás reemplazan a los medios mecánicos. Los medios mecánicos son los principales. Ambos sí pueden tener una sinergia y dar mejores resultados. Primero, los medios mecánicos tenemos el cepillo, hilo dental y otros, y los químicos la clorexidina. En periodoncia principalmente usamos la clorexidina. Muy bien, los medios mecánicos tenemos el cepillo manual y el cepillo eléctrico, tenemos los cepillos interproximales, el hilo dental y las duchas eléctricas o water pick, y los medios químicos la clorexidina. Bien. Bueno, el cepillo, ¿cómo elegimos el cepillo? Generalmente empezamos con un cepillo de cerdas blandas y podemos recetar hasta cerdas medianas, nunca cerdas duras porque va a lastimar al paciente. En caso de que el paciente el cepillo de cerdas blandas lo sienta muy duro, pasamos a hacer cepillos extra blandos, y en caso de cirugías recetamos cepillos súper blandos, ¿sí? Esa es la forma de elegir el cepillo, y tenemos que patentar el cepillo o darle la forma adecuada para poder cepillarnos bien. En este caso tomamos por palatino, colocamos el cepillo de esta forma y medimos los 4 incisivos. Los penachos de la zona más distal, acá, que sobren, los retiramos, y eso es la patentación del cepillo, se le llama patentación del cepillo. Tenemos 3 técnicas: la de Bass, la de Steelman modificada y la de Charters. La técnica de Bass es la técnica más utilizada, la que mejor resultados da. Las cerdas se encuentran en 45 grados hacia apical, ¿no? Y se realiza una vibración y un pequeño barrido. Se puede usar en cualquier tipo de paciente periodontal, pero con periodontitis leve. Steelman es un barrido, ¿no? Es una técnica de barrido que se usa en pacientes que tienen espacios entre los dientes, ¿sí? O recesiones gingivales, ¿sí? Y la técnica de Charter se usa en pacientes que han recibido alguna cirugía o que tienen aparatología ortodóntica fija, y que es contraria a la de Bass. En este caso las cerdas del cepillo van en 45 grados hacia coronal. Muy bien, los cepillos eléctricos son bastante útiles, pero no hay estadísticas significativas entre los cepillos manuales y los cepillos eléctricos. Ambos limpian igual, solamente que con el cepillo eléctrico te limpias más rápido, nada más. El hilo dental, ¿no? El hilo dental sirve para limpiar las zonas interproximales, y nosotros vamos a colocar el hilo hasta la zona más inferior posible de la papila, a ambos lados, para poder hacer una buena limpieza, ¿sí? Muy bien. En caso hayamos perdido la papila, es preferible usar el cepillo interdental, ¿sí? En caso que la papila se haya perdido o que tengamos lesiones de furca, nosotros podemos usar los cepillos interdentales. Las duchas eléctricas o water pick es un aparato que permite limpiar el surco gingival. Vamos a colocar un chorro inicial que va a limpiar la placa supragingival, y luego vamos a colocar otra punta que va a permitir el lavado del surco o bolsa periodontal. Podemos adicionarle al agua que nosotros colocamos en este aparato, podemos adicionarle clorexidina para hacer una mejor limpieza. Muy bien, y dentro de los medios químicos vamos a ver la clorexidina, ¿sí? La clorexidina es una bisguadina que va a tener una acción bactericida y bacteriostática dentro de la boca. Esta clorexidina se adhiere a la superficie del diente, ¿no? Y va a tener una sustantividad de 12 horas. Sustantividad es la capacidad que tiene una sustancia de quedarse en una superficie biológica
y producir un efecto durante un periodo de tiempo. En este caso, la clorhexidina tiene un periodo de sustantividad de 7 a 12 horas. Es por eso que se receta cada 12 horas, mañana y noche. El raspaje y alisado radicular es la terapia que nos permite remover tanto supra como infragingival la placa bacteriana y el cálculo dentario. ¿Ya? De por sí, el cálculo dentario no causa enfermedad periodontal, pero su superficie rugosa permite la adición de más placa bacteriana. ¿Por qué? Porque el cálculo ya se encuentra inactivo. Como está mineralizado, las toxinas que puedan haber ahí ya están inactivas. Más bien, la placa bacteriana que se sigue adhiriendo a la superficie de este cálculo es la que va a seguir produciendo la enfermedad periodontal o gingival. Muy bien, en este caso el raspaje se hace realizando strokes o pasadas o raspajes. Le llamamos strokes o pasadas mejor. En una pieza dentaria el promedio es de 10 strokes para poder tener una superficie lisa, pudiendo llegar hasta 30 strokes si es que no conseguimos una superficie lisa. No nos pasamos de 30 porque vamos a remover el cemento y el paciente va a tener sensibilidad. Muy bien, la terapia mecánica nos va a permitir crear condiciones en el paciente, ¿no? Disminuye la inflamación y va a cicatrizar los tejidos periodontales y vamos a tener éxito en nuestro tratamiento. Bueno, la evolución es de curetaje gingival. Antiguamente se hacía raspaje y se hacía el curetaje de la encía también, o sea, raspábamos la encía. Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que no obtenían iguales resultados no tocando la encía y pasaron a lo que es el raspaje actual, ¿no? El raspaje y alisado radicular. Y lo último que se está haciendo es el debridamiento. El debridamiento es simplemente que se hace el raspaje y alisado y también se limpia la encía, pero no tan agresivamente como en el curetaje. Muy bien, esto memorícenselo bien. Las que usamos principalmente son las 5-6, que es para todas las caras de las piezas anteriores, ¿sí? Debridamiento manual de las piezas anteriores. La 7-8 es para caras libres de las piezas posteriores. La 11-12 es para caras mesiales de las piezas posteriores. Y la 13-14 es para las caras distales de las piezas posteriores. Bueno, esto, debridamiento periodontal paso a paso, eso lo vamos a pasar. Lo que yo hago primero es tomar el índice de higiene. Con una sonda veo qué tan inflamada está la encía, voy a producir sangrado, le indico al paciente la técnica de cepillado y el paciente va a venir con la encía menos inflamada. A partir de ahí yo ya hago el raspaje y alisado radicular. Miren, ¿sí? Hago el raspaje, empiezo por distal, termino por mesial, ¿no? Tanto por vestibular como por palatino. Y la dirección de los instrumentos puede ser, generalmente en las piezas anteriores es vertical, en las piezas, en las molares es horizontal, ¿no? Y en las premolares es oblicuo. Generalmente es así. Debridamiento ultrasónico. El ultrasonido nos permite limpiar el cálculo dentario mucho más rápido. No es más efectivo que el raspaje manual. Ambos limpian de igual forma, pero sí el ultrasónico es mucho más rápido. Muy bien. La instrumentación manual nos permite realizar raspaje y alisado radicular hasta bolsas de 6 milímetros de una manera efectiva, y con el ultrasonido podemos hacer raspaje y alisado radicular hasta bolsas de 7 o más, pero no existe diferencia entre ambos en cuanto a efectividad. El ultrasonido es 36.7% más rápidamente. Cuando nosotros vamos a evaluar el periodonto luego del tratamiento no quirúrgico, un mes después del raspaje y alisado radicular, y lo que vamos a evaluar son principalmente dos cosas: la profundidad al sondaje y el sangrado
y el sangrado. Si la bolsa periodontal continúa profunda y sangra, pasamos al tratamiento quirúrgico. Si la bolsa periodontal se mantiene profunda pero no sangra, volvemos a la fase 1 nuevamente, ¿sí? Y si se ha resuelto la altura, es decir, ha disminuido la altura de la profundidad del sondaje, pero hay sangrado, igual, volvemos a la fase 1. Solamente pasamos a la etapa quirúrgica si es que hay una bolsa profunda y sangra. ¿No? Muy bien, el tratamiento quirúrgico, bueno, voy a controlar la placa infragingival, voy a realizar un colgajo. ¿Ya? Muy bien, vamos a las técnicas quirúrgicas. A gingivectomía normal, realizo el sondaje y lo que voy a hacer es una incisión a bisel externo. Voy a dejar el tejido conectivo expuesto, ¿sí? Se remueve este tejido, ¿sí? Y la cicatrización es 4 semanas, me he equivocado ahí, es 4 semanas aproximadamente. Bien, el objetivo es que yo voy a remover las bolsas supraóseas. Voy a crear una anatomía adecuada para que el paciente se pueda cepillar mejor. Las contraindicaciones es que si tengo poca encía de herida no puedo hacer este tratamiento, porque hay una remoción grande de encía de herida. Si el paciente tiene 5 milímetros o más de encía de herida, yo puedo hacer este tratamiento. No puedo hacerlo en bolsas infraóseas porque solamente estoy tomando el tejido blando. Estoy solamente recortando el tejido blando. Muy bien, el colgajo de debridamiento, miren, tengo una incisión a bisel interno ahora y una surcural, ¿sí? Solamente estos dos tipos de incisiones, y lo que hago es abrir un colgajo a espesor total. Espesor total es muco perióstico, o sea, separo del hueso el periósteo junto con el epitelio, ¿sí? Lo que hago es realizo el raspaje, ¿no? Y suturo. La cicatrización en este caso también es por 4 semanas y es por primera intención, ¿sí? Perdón, por primera intención. El que se realizaba con una gingivectomía simple es por segunda intención. ¿Cuál es la diferencia entre primera intención y segunda? En la primera intención tú cierras, ¿sí? Cierras y no dejas expuesto el tejido conectivo. Por segunda intención sí dejas expuesto el tejido conectivo. Voy a ver mejor porque voy a poder ver el hueso, voy a poder de repente variar la anatomía del hueso, ¿no? Voy a tener un mejor acceso para el debridamiento y voy a preservar el periodonto. Reducción de bolsas periodontales, sean supra o infraóseas, ¿sí? Y tiene resultados estéticos buenos y creo una higiene adecuada para el paciente. Este es el más importante porque es el que más se usa, el colgajo de Whitman modificado, ¿sí? Muy bien, el colgajo de Whitman modificado es el que mejor nos sirve para bolsas hasta de 7 milímetros y tiene las siguientes etapas: bisel interno, incisión a bisel interno, apertura del colgajo, incisión surcural, incisión horizontal, ¿no? Retiro del collarín, hago osteotomía y osteoplastía y cierro, ¿no? Y la cicatrización en este caso sí es de 4 a 8 semanas, dura más porque hago modificaciones en el hueso. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre osteotomía y osteoplastía? Ya, apunten. La diferencia es esta: la osteotomía, ¿sí? En la osteotomía yo voy a retirar hueso de soporte, y en la osteoplastía solamente voy a dar una forma adecuada al hueso. Hueso de soporte, acuérdense. Cuando
Todos. Ambas. Casi siempre van de la mano, porque en este caso no estás retirando un hueso de soporte, ¿no? Pero estás retirando, digamos, una buena cantidad de hueso de la zona, ¿no? Estás cambiando la anatomía de la zona. Muy bien. Para terminar esta parte, el láser, ¿no? Lo que va a hacer vamos a retirar la encía que está inflamada, el epitelio interno gingival. Nos va a crear un acceso adecuado para poder hacer el raspaje y el lisado, ¿no? Y luego cambio a una punta más gruesa, creando un coágulo interno, ¿no? Del epitelio, y luego va a curar más o menos de 2 a 4 semanas, ¿no? La cicatrización en este caso con láser. Falta la terapia de mantenimiento, pero tengan en cuenta esto: la terapia de mantenimiento es igual que la fase 1, solamente que yo voy a realizar radiografías adicionales, radiografías seriadas en caso de pacientes con periodontitis, ¿sí? Y voy a hacer tratamientos de full mouth o boca completa, es decir, raspajes y lisados de boca completa en pacientes en los cuales no se haya resuelto todavía el tratamiento periodontal, ¿ya? Es idéntica a la fase 1, solamente que tiene esas dos variantes: radiografías y raspajes totales de la boca, ¿ya? Pasamos a lo que es colutorios ya para terminar. Bueno, el colutorio es un agente antimicrobiano generalmente líquido que va a destruir a los microorganismos, inhibiendo su metabolismo o limitando su reproducción. Tenemos que tienen acción bactericida y bacteriostática. Muy bien, funciona bastante bien en los pacientes que tienen enfermedad periodontal. Eso lo he puesto de ejemplo nada más. Entonces, tenemos que los colutorios controlan la caries dental, pero eso es relativo, ¿ya? Lo que les estoy diciendo es relativo. Puede que sí, puede que no. No está comprobado todavía. La sensibilidad dentinaria puede ser que también la mejore. La halitosis la mejora por un rato, pero después vuelves a tener halitosis. Y control de placa bacteriana. En esto sí ayuda un poco, sobre todo la clorexidina por su sustantividad. Muy bien. Como agente preventivo, ¿no? Va a prevenir enfermedades periodontales, ¿no? Como agente antiplaca y antiinflamatorio, pero eso es relativo, ¿ya? Porque en ese caso yo tendría que cambiar el componente mecánico por el componente químico, y jamás cambien el componente mecánico, es decir, el cepillado por un agente químico. Eso no se hace. Jamás cambien el cepillado por un colutorio, ¿ya? En campo terapéutico, ¿no? Mejora las infecciones orales, y en el campo clínico, cuando nosotros hacemos alguna cirugía, hacemos que nuestro paciente se enjuague con clorexidina previamente a la cirugía para disminuir la carga bacteriana y para que el spray que se forma y que bote el paciente durante el tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenga una menor carga bacteriana, ¿no? El colutorio ideal tiene que tener una actividad antimicrobiana intrínseca, es decir, de por sí ya debe de matar bacterias. Segundo, que tiene que tener amplio espectro, sean aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos, ¿no? Estabilidad química, por eso la clorexidina tiene frascos de color oscuro para que la luz no afecte su composición. Sustantividad, que ya hablamos de la sustantividad, ¿no? Que se debe mantener en una superficie biológica ejerciendo un efecto durante una cantidad de tiempo. Seguridad toxicológica, no debe causar ningún problema tóxico en el paciente. Por eso es que a los niños menores de 6 años o los niños que no saben escupir no se les debe dar enjuagues bucales, y menos con alcohol, porque se pueden emborrachar, ¿no? Sí. Y si les gusta, bueno, lo repiten, ¿no? Ausencia de reacciones adversas, no deben haber reacciones adversas, pero por ejemplo la clorexidina sí tiene reacciones adversas, que las vamos a ver más adelante.
y tiene que ser compatible con las pastas de dientes. O sea, si yo me cepillo y me enjuago con un enjuague bucal, no debo anular, o sea, el enjuague no debe anular al dentrífico. Bueno, vamos de frente a la clorexidina, que es lo que les van a preguntar a ustedes. Es una bisguadina de amplio espectro, bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias, periodontopatógenas principalmente, ¿no? Sus actividades de 7 a 12 horas. Su mecanismo de acción es que impide la formación de la película adquirida. La película adquirida es una capa que se forma sobre la superficie del esmalte para humectarla, para humectar al esmalte, ¿ya? Y esto se produce constantemente. A cada momento nosotros producimos esta película adquirida, pero esta película adquirida tiene carga eléctrica que permite la adhesión fácil de la placa bacteriana. Entonces no podemos eliminar, ¿no?, la producción de esta película adquirida, pero sí limitarla para evitar la adhesión de la placa bacteriana. Inhibe la adhesión de microorganismos a esta película adquirida y destruye la placa ya formada. Eso es relativo, ¿ya? Germicida sí es, ¿sí? Rompe las paredes y precipita el citoplasma de las bacterias. Ventajas es que va a disminuir los índices de placa en un 50-55%, disminuye la gingivitis en un 45%, pero acompañada con cepillado dental, ¿sí? Y ayuda en el raspaje y el alisado radicular, ¿no? Y en las cirugías, controlando la placa bacteriana, ¿no?, y mejorando la cicatrización de los tejidos. Las desventajas es que produce tinción en la superficie, sean el esmalte o de las restauraciones, altera el gusto, produce descamación de la mucosa, como vimos en la primera clase, donde puede producir quemaduras, y en ciertos casos puede producir parotiditis si es que no se usa de una manera adecuada, inflamación de la glándula parótida. Puede favorecer, al manchar las piezas, puede favorecer la adhesión de la placa bacteriana, bueno, del cálculo, perdón. No, esto es una contradicción. Puede producir alergias en pacientes que son alérgicos a las bisguadinas. Reduce la placa totalmente. ¿Qué quiere decir? Que la flora bacteriana oral puede ser reducida y las bacterias beneficiosas pueden ser reducidas también, produciendo problemas. Hay bacterias que producen agua oxigenada que limita, ¿no?, sobre todo en el surco gingival, limita a las bacterias periodontopatógenas, ¿no?, y puede producir resistencia. La prescripción al 0,12%, ya para terminar, es por un minuto, 60 segundos, 2 veces al día, y por 30 segundos de 0,20. Las presentaciones de 0,20 no están acá en Perú, ¿sí? Y la de 0,05 se puede usar cuando realizamos tratamientos de gingivitis, ¿no? El famoso periodo de mantenimiento es el 0,05% y lo usamos en pacientes con gingivitis principalmente, ¿no? Ayuda bastante. Y después de que yo me cepillo, puedo usar el colutorio 30 minutos después. Esa es la indicación.